Sí ha sido honor presentar estas jornadas junto con Jaime Mayor Oreja, casi a un nivel parecido hasta poder presentar a nuestro primer conferenciante de hoy, a Higinio Marín. Decía, ahora gastaba una broma con una amiga que era que cuando Platón hablaba de Parménides, decía el gran Parménides, nunca le citaba sin decir el gran Parménides. Tengo que confesar que cuando yo hablo de Higinio Marín, yo no hablo de Higinio, digo el gran Higinio. Un Higinio que además esta madrugada se ha hecho mucho más grande, hay que decirlo, porque acaba de ser abuelo desde la 1 de la mañana. Y como muchos de los que saben, de los que están aquí saben que esto es ya alcanzar un estatus, bueno, esto es un nivelazo. Pues esa suerte tenemos. También he de confesar que aquí se da una cierta anomalía que no puedo dejar de contar, ya que las verdades que cuentan, y es la siguiente. En el ámbito de la vida normal y corriente, pues el que entra alguien en un círculo, pues el que es más conocido de ese círculo, de ese ambiente, presenta al que es más desconocido. Esto es el orden natural de las cosas. Pero en esta vida académica no sabemos por qué ese orden natural se quiebra, no funciona. Y entonces resulta que la persona prácticamente desconocida, que es un servidor, tiene que presentar a la persona súper ultra conocida, que es Higinio Marín. Pero bueno, las cosas son así, uno tiene que aceptar con humildad que no siempre el orden natural es respetado, que hay que tener cierta flexibilidad y someterse, bueno, pues a esos dictados organizativos que se nos imponen. Y dicho lo cual, con mucho gusto en este caso. Bien. ¿Qué decir del gran Higinio? Si yo digo que es un pensador muy original, que es un pensador, para mí, en antropología filosófica, el más importante que hay en España, no sé si en lengua española, pues al menos, cuanto menos, estoy haciendo un ejercicio de sinceridad. Higinio Marín tiene como alma mater la Universidad de Navarra, pero también ha transitado por la Universidad Pública de Navarra, por la Universidad Católica de Murcia, por la Universidad y finalmente ha recalado en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, en la que en este momento ostenta el título de rector magnífico. Sus obras, sus grandes obras, solo voy a citar 3, por no, digamos, alargar excesivamente esta presentación, que no sé si constituyen una cierta trilogía, que son La invención de lo humano, la génesis sociohistórica del individuo, la teoría de la cordura y los hábitos del corazón, y otra, tercera, muy fundamental, en la que, a mi modo de ver, hay ya una obra especialmente de madurez, con un resultado extraordinario que es Mundus, una arqueología filosófica de la existencia. Quiero destacar simplemente que en el caso del profesor Marín, persona y pensamiento alcanzan un grado de coincidencia llamativo, muy llamativo. Tengo la fortuna de conocerle, incluso de ser amigos, y de verificar cómo esa coincidencia es llamativa y extraordinaria. ¿Y cuáles los rasgos que yo definiría en ese pensamiento tan estrechamente vinculado a la persona de Higinio? Pues, si me atrevo a decir uno, sería, en cierto modo, el cultivo de la pietas erga omnes, es decir, de una piedad, de una consideración, de un respeto hacia todas las cosas, hacia lo real. Por eso, en mi opinión, nadie más autorizado para contar esas verdades que cuentan, que son fundamentales para la vida de los hombres, para la construcción de la sociedad, de la ciudad humana, que tener con nosotros a Higinio Marín. Muchísimas gracias, Higinio.
Muy buenos días a todos. Tengo que defenderme de semejante presentación. Elio es un amigo, pero los amigos somos la mejor versión de nuestros amigos. Les voy a poner solo un ejemplo de cómo la amistad saca la verdadera a la luz, pero es verdad que mi alma mater es la Universidad de Navarra, también que está la Universidad Pública de Navarra, que está en la Universidad Católica de Murcia y ahora en el CEU, y eso parece un itinerario brillante, pero está compuesto de que en las 3 universidades anteriores a las que estuve me despidieron. Y además, en una de ellas, bajo sospecha de un relativismo irreconducible. O sea que... Pero los amigos lo cuentan así. O sea, los amigos lo cuentan así y parece que uno ha tenido un periplo brillante y estas cosas. De hecho, mis amigos todavía bromean de que no es seguro que no me echen del CEU. O sea, ahora les va a costar un poco, pero porque el patronato me quiere mucho y me cuida mucho con Marcelino ahí, pero ya una vez que uno deje de ser rector, bueno, no necesito excusarme más. Sinceramente no creo ser una estupenda elección para hablarles del tema, pero la amistad obliga. El maridaje de Neos y de Cefas es un maridaje muy afortunado. Además se encarna en Elio, que es amigo, en Jaime, que es amigo, de una encarnación viviente y andante, que es María San Gil, que también es amiga, porque es un ser mestizo entre Neo y Cefas. Y además está aquí Rosa, a la que admiro desde que era muy joven, y conozco a los de Cefas, a cuyo colegio académico también me honro en pertenecer. Bueno. Pero preguntarle a un filósofo, por modesto que sea, qué es la verdad, es asumir un riesgo temerario. Porque lo habitual en nuestro gremio es que yo me condujera ahora por vericuetos que a ustedes les parecieran quizás muy obtusos o muy aburridos o muy... Y aunque yo llamé con precauciones previas, intentando saber qué tipo de público, qué tipo de expectativas tenían mis amigos que me invitaban, la respuesta que obtuve fue muy desorientadora, porque me dijeron, sé tú mismo. Dijo, así que van ustedes a tener la mala suerte de que yo haya preparado una cosa siendo yo mismo. Entonces, bueno, yo quiero organizar mi exposición en 4 partes, todas ellas muy breves. La primera es una especie de historia filosófica, o si quieren una historia cultural, sobre la crisis de la verdad en Occidente, remontándome a sus últimos momentos y de una manera muy somera, muy introductoria. La segunda es explicar un asunto que a mí me parece que es muy importante, que es la relación entre la verdad y la libertad. Me parece que es un asunto que hasta que uno no enfoca bien ese tema, no termina de engranar las cosas que se pueden entender acerca de la verdad y también de lo que nos pasa al respecto de la verdad. El tercero es una cierta introducción reflexiva a qué son las ideologías y por qué las ideologías son una forma particular de crisis de la verdad, que es el entorno en el que nosotros mismos nos movemos. Y el cuarto es una cierta propuesta orientativa de cuál es el resorte antropológico, el resorte cultural con el que uno puede salir de esta dinámica centrípeta de crisis de la libertad. Cómo invertir las dinámicas sociales, culturales, políticas, pero también y muy particularmente antropológicas que nos sitúan en las dificultades en las que estamos, ¿no? Muy bien. Si ustedes van a los manuales de filosofía o le preguntan a un filósofo que con una tal y le hablan de la crisis de la verdad y les piden alguna referencia, es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que le empiece por hablar de Hume y el empirismo, o sea que le sitúe en torno al siglo XVII, XVIII. Y eso será solo un prolegómeno a el autor que encarna
en la historia de las ideas y en la cultura occidental, la primera gran crisis de la verdad, al menos en el sentido más influyente, que es Kant. Y aunque, como comprenderán ustedes, esto es mucho hacer, Kant es comprensible como un sujeto que pone en tela de juicio el conocimiento humano y, por tanto, su capacidad de acceder a la verdad, porque cree que conocemos según nuestro modo de conocer y que ese modo de conocer no se ajusta con lo conocido. En realidad, lo que conocemos es lo que nuestro propio modo, el propio modo de nuestro conocimiento, acuña y termina perfilando como cognoscible. Según nuestras capacidades cognitivas, así nos comparece lo cognoscible. Y eso que nos comparece no es la verdad, sino nuestra prefiguración de lo real. Nosotros prefiguramos lo real. Y lo prefiguramos, además, sin poder llegar al fondo de la realidad. Entre los intérpretes de Kant hay algunos que a mí me merecen mucho respeto y que dicen que esta especie de limitación del conocimiento por el que no conocemos nada más lo que somos capaces de conocer y que lo que somos capaces de conocer no es la verdad, o no es la verdad en última instancia, es la forma con la que Kant, que era un puritano pietista y un hombre pío, que quería defender la fe y la quería defender precisamente de las arremetidas que ya en la época el racionalismo ilustrado y las nuevas ciencias que surgían empezaban a discutirla. Y la manera que la estrategia que tomó para defender la fe es sacar la fe del alcance del conocimiento. El conocimiento no alcanza a la fe ni aquello de lo que la fe es fe, porque el conocimiento solo es un modo de conocer nuestro. Esta interpretación, que es poco admitida entre los historiadores de la filosofía, pero mucho más entre aquellos que tienen al respecto de la mirada de la filosofía un panorama más amplio en el que piensan que los planteamientos teológicos, los culturales, los históricos tienen una influencia sobre todo, a mí me resulta muy persuasiva. Yo creo que Kant lo que quiso hacer, entre otras razones, porque es una traducción muy exacta de la división entre fe y razón que asume Lutero. Hace una perfecta encarnación filosófica de que la razón y la fe no tienen síntesis posible, de que son dos espacios completamente contrapuestos e inconexos, sin que haya ninguna permeabilidad, contra la tesis tradicional y clásica de la cristiandad europea de que la fe es razonable y de que la razón es capaz de encontrar síntesis con la fe y que esa tesis, en realidad casi todas las síntesis de la tradición occidental se dialectizan y se dialectizan a partir de Lutero y esta es una buena expresión. Pero no les estoy contando esto porque les quiera explicar Kant con detalle, sino porque este esquema, el esquema de que lo que hacemos está condicionado por la estructura que somos y que, por tanto, todo lo que hacemos, ya sea con el conocer o de cualquier otra manera, con cualquier clase de acción humana, está prefigurado en los antecedentes, en la clase de antecedente que es nuestra realidad. Este esquema tiene en la historia de la idea europea reverberaciones y reiteraciones sin fin. A partir de ese momento, ya lo que hacemos propiamente, aunque queremos hacerlo protagonizándolo, no es más que la ejecución de las estructuras prefigurantes de orden sociohistórico, Dilthey, o en la antropología cultural en sus corrientes principales, o
Lo que hacemos y lo que decimos, incluso lo que pensamos, que lo creemos protagonizar porque lo decimos y que el ingenuo sentido común del populus, del pueblo, no ilustrado y no se da cuenta, es que lo que hacemos y decimos no es más que la ejecución de las posibilidades contenidas en la estructura lógico-lingüística del lenguaje cuya fusión con el orden sociohistórico son los idiomas. Y entonces tú crees decir lo que dices, pero lo que dices es solo la ejecución de una estructura, es la puesta en acción de unos resortes que te poseen. Los sujetos humanos estamos poseídos por esos resortes. Da igual de qué naturaleza sean, porque Occidente desde Kant se ha dedicado a decirnos todas las dimensiones de la experiencia y de la existencia humana y, por supuesto, del conocimiento, que aunque creemos ejecutar en la ingenuidad espontánea y desapercibida, desprevenida del sentido común, pero en realidad la inteligencia, cuando se ilumina a sí misma, lo que se encuentra es cautiva. ¿Cautiva de qué? De la estructura a priori del conocimiento, de la estructura y los acontecimientos de la génesis de la conciencia. Porque a lo mejor a ustedes les ha parecido que son quienes son, entre otras cosas, porque experimentan de manera muy densa y muy sentida, por ejemplo, sus obligaciones morales. Pero sus obligaciones morales no son más que la huella, la sombra de las imposiciones paternas que han estructurado la génesis de su conciencia. No hay más sentimiento de deber que la sombra que imprimió en nuestra conciencia, en la génesis de nuestra conciencia y en los episodios infantiles, la figura de lo paterno. Entonces, pues Freud es un sujeto a este respecto kantiano, pero también lo es el mismo Marx. Porque cuando Marx dice que lo que ustedes piensan no lo piensan ustedes, sino que en ustedes piensan los intereses de la clase a la que ustedes pertenecen, está haciendo exactamente lo mismo. Lo único que ha hecho es modificar cuáles son las estructuras a priori del pensamiento. Y cuando se produce esa modificación que va de que no es que ustedes, claro, porque Kant dice que ustedes y yo tenemos una estructura a priori del conocimiento, que es la idea de espacio, tiempo, las categorías, demasiado complejo para que podamos intentarlo. Pero eso quiere decir que en el fondo el conocimiento tiene un cierto carácter maquinario. Cuando ustedes y yo lo activamos, en realidad es un resorte mecánico maquinario el que nos dice, nos pone un objeto que nosotros, pobres ingenuos, confundimos con la realidad. Hasta que ha llegado la mayoría de edad, que nos ha salvado de la tutela y nos muestra que no, que aquello que nosotros creemos tocar no es más que una virtualidad, ¿no? Una virtualidad eficiente, que nos sirve para movernos por la vida, pero una virtualidad que ustedes y yo tomamos por verdad porque, porque no estamos suficientemente bien ilustrados, obviamente, ¿no? Pero ese esquema, insisto, se repite y se reverbera, pero cuando se deposita de la mano de Marx y de Engels en que lo que ustedes piensan no es lo que ustedes piensan, aunque lo crean, sino que es la expresión de los intereses de la clase a la que ustedes pertenecen, entonces a eso que ustedes piensan se le empieza a llamar, y por eso nos interesa a nosotros tanto, ideología. Y como ustedes no son progresistas, la mayor parte de ustedes, o algunos sí, pero en modalidades muy subgéneris, o vayan ustedes a saber, a lo mejor si son ustedes muchos progresistas. Si son ustedes progresistas, no se preocupen por lo que les voy a decir ahora, porque todo lo que no sea progresismo en términos de ideología significa que ustedes encarnan los intereses de una clase favorecida y cuya estatus de favor es el efecto del sometimiento, la injusticia, la marginación de otras clases. Y no hay verdad, porque todo pensamiento expresa los intereses de una clase, todo. Pero como no hay verdad, todavía cabe la justicia, y la justicia es
asumir como pensamiento propio el que expresa los intereses de la clase desposeída, sometida, alienada, sojuzgada, marginada, masacrada. Ya no hay verdad. La verdad es una ingenuidad. Ustedes lo único que son formas particulares de un resorte maquinario. Son ustedes burgueses, y como son burgueses y no han partido y no han vivido en el estado de necesidad, el nivel de que expresa sus intereses, pues es unos intereses que son de clase, obviamente, y entonces no es que ustedes sean malos, es que son inconscientes, muy inconscientes. Y forma parte de su inconsciencia y forma parte de los intereses de la clase a la que ustedes pertenecen creer que existe la verdad. Eso les delata irredimiblemente. La verdad es un rasgo de la ideología de las clases dominantes, en todas sus versiones. Porque lo que delata la madurez de la autoconciencia es caer en la cuenta, aunque sean ustedes unos lamentables burgueses, todavía están ustedes a tiempo de darse cuenta de que ustedes encarnan los intereses de las clases opresoras y favorecidas y por tanto todavía cabe que ustedes no descubran que no existe la verdad. Y por tanto, caigan en la cuenta de que todo es ideología, de que toda posición es ideológica. Y por tanto, elijan ustedes la única ideología que les puede honrar, que es la ideología de la compasión y de la justicia. Y sean ustedes oprimidos o no, sean ustedes desposeídos o no, sean ustedes marginados o no, se hagan unos con los marginados, con los desposeídos y tomen sus intereses como los propios. Y entonces son ustedes agentes emancipadores. Y si son ustedes funcionarios, entonces ya es que ya llevan el uniforme de la emancipación. Porque el agente emancipador es el Estado. Y por tanto, la ideología emancipatoria es estatalista. Constitutivamente estatalista. Porque si no hay verdad, lo que hay es poder. Y el centro del poder civil e histórico son los estados. Los únicos agentes capaces de favorecer los intereses de las clases desposeídas en contra de los intereses de las clases afortunadas. Y eso se llama reajustes fiscales de la riqueza, redistribuciones fiscales de la riqueza, de las cuales, por cierto, usted y yo estamos de acuerdo. Pero no me importa que estemos de acuerdo en ese asunto, sino que entiendan ustedes los engranajes con los que aumentar la presión fiscal es aumentar la justicia. Que ustedes, lamentables burgueses, como tienen patrimonio y renta, pues entonces, claro, no se dan cuenta, pero cuando ustedes hablan, lo que habla es el quejido de las clases favorecidas bajo la acción promotora de la justicia de los estados que encarnan las ideologías del progresismo, que son los estados europeos continentales. Porque eso es lo que es la socialdemocracia en su forma, por así decir, más. La diferencia, yo creo, entre la socialdemocracia y el socialismo totalitario es la resignación a que ese esfuerzo no puede alcanzar un estadio consumado, que es el paraíso, y hay que resignarse a que está constantemente abierta la posibilidad de la regresión. De la regresión porque de vez en cuando los partidos burgueses ganan. Y entonces, pues, ¿no? Pero al ganar el Estado se debilita, en fin, ¿qué les voy a contar? Si es lo que dicen todos los días. A mí sobre este asunto me interesa una cuestión. Y me interesa que lo vean porque es verdad, porque la tengo por verdad. Yo ya me acabo de denunciar como burgués. Yo creo que el autor que inicia todo esto no es un filósofo ni un político, es un teólogo y un autor espiritual, y es Lutero. Y es en su tesis sobre de servo arbitrio. Cuando él dice que el pecado
nos ha dejado irredimiblemente torcidos, lo que está diciendo es que toda acción humana es pecaminosa de suyo. ¿Por qué? Porque hay una estructura a priori que la tuerce irredimiblemente. Y esa estructura a priori es de naturaleza teológica, el pecado. Cuando en oposición a Lutero, Erasmo escribe del libre arbitrio y dice que sí, que eso es una inclinación, porque el pecado original inclina, pero que también existe la otra inclinación y, por tanto, que la acción humana no está determinada a priori en una dirección, lo que está es manteniendo precisamente que las estructuras a priori no son por sí solas justificativas de lo que el sujeto hace. Este asunto es determinante para la historia de Europa. Que fuera Lutero y las posiciones de Lutero las que se encarnaron en los centros de generación de la cultura europea occidental fue determinante. Por eso son tan importantes las universidades. ¿Por qué es tan determinante? Porque, a mi juicio, ni siquiera Kant es el origen de esa estructura según lo que está a priori, ejecuta y convierte en destino lo que se hace con eso. El autor, nunca hay una autoría absoluta, pero el autor de referencia es Lutero, y la transferencia de esa tesis de teología, si quieren ustedes incluso de teología política, a la tesis de filosofía política, eso es lo que les he intentado mostrar. No hay filosofía sin una dimensión teológica anexa. No la hay. Y ese es ese asunto, además, que hemos aprendido en la modernidad y del que yo les quiero hablar hoy un poquito, solo al final, pero les quiero hablar. Justo en sentido contrario. Claro, este tema, eso quiere decir que para Lutero el hombre está condenado de suyo y apenas puede hacer nada para evitar esa condenación, salvo ser gratuita y misericordiosamente liberado de eso. Pero uno está condenado por la misma razón por la que es salvado, por el destino. Y aparecen las formas destinales, las versiones destinales del cristianismo como religión de salvación, que las tienen ustedes en casi todas las corrientes luteranas importantes, las tienen ustedes en el calvinismo y en un montón de sitios. Esto que parece teología, en realidad está inserto en este asunto, porque en lo que les he contado, y era en la segunda parte de lo que les quería, el segundo punto, yo no les he hablado de lo que a mí me hicieron en la universidad y lo que los filósofos tienen propensión a hacer cuando les plantean el tema de la verdad. Yo no les he hablado de teoría del conocimiento. Cuando yo era alumno en la Facultad de Filosofía y tenía insignes profesores, la mitad de las asignaturas eran teoría del conocimiento, porque mis profesores insignes en los años 80 estaban peleándose con Kant. Y yo no podía evitar tener la sensación, no sé si han ido ustedes alguna vez al circo, a estos circos grandes donde está el domador con los leones, se está jugando la vida, pero hay un momento en que empiezan a apagar los focos del león del domador con los leones y empiezan a subir los focos de la pista de al lado, que son los payasos. Yo tenía exactamente esa sensación. Tenía la sensación de que mis profesores estaban peleándose con un león en una pista en la que las luces se estaban apagando. Porque el problema de la verdad no se dirimía en la teoría del conocimiento, se dirimía, como creo que se dirime, en una teoría de la libertad. O sea, si las estructuras a priori son o no determinantes de las relaciones humanas, ya sean de naturaleza cognitiva o de cualquier otra clase. La suerte que corre la verdad y la suerte que corre la libertad son paralelas. Les estoy hablando desde un punto de vista filosófico, pero creo que esa tesis se puede, y lo voy a intentar mostrar, se cumple también en el orden histórico-político. Pero no por azar, sino porque son constitutivamente, tienen la misma origen, la misma naturaleza, la posibilidad de la verdad que la de la libertad. Pero tengo que
tengo que avanzar un poquito para desarrollar esta tesis. ¿Qué creo yo que hemos ganado al respecto de la verdad en la modernidad? Y que creo que no estaba ni en la filosofía antigua ni en la medieval y que además a nosotros para este tema nos interesa mucho. Yo creo que hemos ganado, no le tengo ninguna simpatía al bueno de Descartes, pero le reconozco este gran aporte. Saben ustedes, aunque no conozcan mucho la filosofía, que Descartes era aquel que sustituyó el inicio de la filosofía por una cautela metodológica que es la duda. Pero la única razón que él podía poner para que el origen de la filosofía fuera la duda era una determinación de la voluntad. De hecho, el que duda, duda porque pone la duda. Hasta ese momento a ningún filósofo se le había ocurrido semejante cosa. A mí ese asunto de la duda no me interesa para ustedes ni para contarles, pero sí me interesa porque precisamente por el planteamiento cartesiano, la filosofía occidental, buena parte de la filosofía occidental se dio cuenta de que donde Descartes le estaba poniendo la duda, ellos le estaban poniendo la confianza. Y esto sí que es muy interesante, porque Descartes, más allá de si la duda o la desconfianza, nos mostró que el conocimiento no se sigue solo de la acción de nuestra inteligencia, que lo que somos capaces de conocer y cómo somos capaces de conocerlo se sigue de una posición también de la libertad. O dicho de otro modo, en un latín que no necesita traducción, que los modus cognoscendi, los modos de conocer, tienen un ámbito de prefiguración en los modus vivendi, que la gente, más allá, como suelen pensar los filósofos, de que termina viviendo como piensa, más originalmente empieza pensando como vive. Y que depende mucho las formas de vivir y de estructurar la propia existencia que de cursos probables, no determinados, pero probables, toma la inteligencia. Y que en el origen del conocimiento no está solo la razón, está también la libertad. Y que esto era así también antes de Descartes, pero no habíamos reparado. Y que cuando Platón y Aristóteles dicen que la filosofía se origina por la admiración, que es la apertura al asombro, ¿cómo decir?, hospitalario de la inteligibilidad que ofrecen las cosas, en esa admiración, sin que Platón y Aristóteles se percataran, en mi juicio se percataban, pero por no entrar en estas cosas, sin que se percataran, había un acto de confianza original, una disposición original, una confianza ingenua para los hombres modernos en que entre la realidad y la inteligencia había un maridaje, había una cierta connaturalidad, que es exactamente lo que se quiebra en el mundo moderno. ¿Por qué este tema tiene su interés? Porque los que creemos que existe la verdad y que la inteligencia es capaz de hacerse cargo con la realidad de las cosas, no podemos simplemente mantener la posición de Platón y Aristóteles, porque después de la duda y de la sospecha, a la que quiero entrar ahora, de que la sospecha es esto. Usted dice que cree en la verdad, yo ya le puedo contar cuál es la genealogía de su ideología. Usted pertenece a clases burguesas, patriarcales, que fomentan la conciencia de culpa, defensoras de la propiedad, como si fuera una... En fin, eso es la sospecha, que es... Toda realidad tiene un origen encubierto inconfesable. Pues esa manera de pensar, y que es toda la cultura occidental de los últimos 3 siglos, ya no es abordable solo en términos de admiración. Esa admiración requiere ser, ¿cómo decir?, restaurada, repuesta, justificada. Y yo no encuentro ninguna manera de justificarla sin una dimensión de la persona humana que tiene horizontes teológicos. Pero a eso voy luego.
¿vale? No, ahora les dejo con la intriga. Bueno, si es que a este punto todavía me están siguiendo, cosa que... La sospecha, que es eso, estructurar a priori. Me he hecho una lista porque es inabordable. ¿Qué significa la sospecha? La sospecha significa que la civilización se originó en un parricidio original. No, en un parricidio. Los hijos se sumaron y se conjuraron para matar al padre. Que los dioses son proyecciones hiperbólicas de los deseos del hombre. Que las sociedades políticas se originan en la violencia fratricida. Que la culpa de la conciencia surge en el deseo incestuoso. Que la propiedad es la forma con la que la violencia abusiva se da forma civil. Que el mercado no es más que colonialismo. Que la familia es el sojuzgamiento de la mujer y de la prole. Que el Estado surge de la institucionalización del poder opresivo de los propietarios. Que la moral es el resentimiento de los débiles. Que la espiritualidad es la represión de los instintos libidinales. Que la desigualdad es la sexualización del poder patriarcal. Que el lenguaje nace de la mentira y del disimulo. Que todo esto que les he dicho no me los he inventado, son tópicos del pensamiento europeo contemporáneo. Esto es lo que un hombre culto sabe. Y si ustedes no lo saben, es que están poco cultivados. Porque esto son evidencias indubitables en el orden de los tópicos de la civilización occidental contemporánea. Y si ustedes no desearon a su madre al tiempo que querían matar a su padre, que si creen que no lo desearon, que sepan que es porque han reprimido inconscientemente ese suceso para no confesárselo a ustedes mismos. Con lo cual están ustedes muy enfermitos. O sea, uno cree no haber deseado a su madre y cree no haber querido matar a su padre, y a la conciencia a la que tiene que llegar es que está muy enfermito. Mientras quien ha asumido que sí, que es... Él no lo recordaba, pero lo ha descubierto, que lo que había ahí era un deseo incestuoso y parricida, que es el originario de la constitución del yo suyo. Ese sujeto está sano. No está sano, ha sanado. O sea, que lo ha dicho Elio de otra manera, un nuevo orden de lo que tiene sentido y de lo que no tiene sentido, de lo plausible y de lo que no es plausible, de lo cuerdo y de lo delirante. A mí me parece delirante. He leído a Freud, es uno de los autores que más he leído, y por algunas razones también es de los que admiro. Pero no esta, ni todas las otras de este tipo. Es delirante, pero es delirante porque ustedes están cautivos de una mentalidad reaccionaria. Bueno, es decir, a mí me parece que de la sospecha y de este mundo se puede salir siguiendo una indicación que es de sentido común. Y es que el principio tiene que ser capaz de ponerse a salvo de sí mismo. Si uno dice que la sospecha es el origen, entonces tenemos que concluir que es prudente sospechar de la sospecha como método. Y que no hay nada que merezca más desconfianza que la desconfianza sistemática como punto de partida. Y que si uno le aplica a la sospecha, si uno sospecha de que lo primero que tenga que hacer siempre sea sospechar, la sospecha no aguanta ese punto de vista. Y uno no ha salido, pero le ha encontrado el límite a la sospecha. Hay otras cosas que no funcionan así. Si uno tiene que admirar la admiración, no sale de la admiración. Y la admiración no colapsa, la sospecha colapsa a la sospecha, como la crítica y como la duda. Y eso no quiere decir que la crítica, la sospecha y la duda no sean puntos de vista de naturaleza secundaria con
rendimientos muy estimables, sino sencillamente que no son el primer principio. Y que, en cambio, la admiración no es tan, ¿cómo decir?, tan autodestructiva, ni de sí misma ni de lo que piensa, porque en la realidad puede haber cosas admirables. Y si hay cosas admirables, entonces estamos en las vías de poder pensar en que la verdad es posible, es plausible, en concederle la plausibilidad a la verdad. Bueno, pero voy a intentar seguir y entro en la tercera cuestión, que es el tema de las ideologías y de Estado. Estoy intentando ser breve, pero luego no sé si habrá lugar a que ustedes me pregunten. No, ¿cómo podemos definir la ideología después de lo que se le he dicho? La ideología es el pensamiento que los sujetos creen ejercer a título individual, pero que lo único que expresan son las necesidades de la clase, los intereses de su clase. Hay otra manera, y es que la ideología da por supuesto que cualquier otro modo de ver las cosas es también de naturaleza ideológica. Este tema es, si lo entienden, entenderán ustedes por qué, entenderán el ahínco con el que desde las ideologías progresistas se incluyen a la religión en el rango de ideología. Porque desde una ideología, cualquier otro modo de ver la realidad, por distinto y por contrapuesto que sea, no puede tener acceso a la verdad. Obviamente. Y si no tiene acceso a la verdad, ¿qué hace? Pues es una ideología que expresa los intereses del punto de vista de aquellos sujetos. En una ideología convierte todo en ideología, o dicho de otra manera, convierte toda la realidad en política. Y como toda ideología que hemos visto antes no tiene un valor de verdad, sino que lo que hace es encarnar los intereses de la clase, y es la única opción legítima que puede aspirar a tener alguna clase de legitimidad es encarnar los intereses de los desposeídos, o sea, la compasión, entonces la ideología no va de nada que tenga que ver con la verdad, va de la capacidad para defender los intereses de los desposeídos, y eso se llama poder. Y las ideologías nos ponen en un campo de juego en el que la verdad es sencillamente impertinente. Y si yo hubiera sido uno de mis colegas, escuchando las presentaciones de Jaime y de Helio, habría concluido: qué par de carcas tan poco conscientes de sí mismos. Pues creen en la verdad, no se dan cuenta de que eso es una burguesía conservadora, propietaria, patriarcal. Porque la verdad es eso, porque de eso se trata. Ahí está la supuesta superioridad intelectual del progresismo y la supuesta superioridad moral del progresismo. Ahí, en que son capaces de explicarnos por qué pensamos lo que pensamos, y encima cuando nos lo explican nos tenemos que avergonzar, mientras que ellos son capaces de explicarnos lo que piensan, y cuando nos lo explican quedan enaltecidos, honrados, con su propensión hacia la justicia, la emancipación, la defensa del débil. Ellos están en el lado bueno de la historia. Y entonces ustedes niegan tener ideología porque son pura ideología, son ideología preconsciente. El progresismo es la ideología autoconsciente, la autoconciencia de esto que les estoy diciendo. Y esa autología, y entonces, ¿qué tiene que hacer la ideología que quiere defender? Tiene que ir desmontando todos los... En el fondo, y aunque no puedo explicarlo, la justicia tampoco existe. Desde el punto de vista ideológico, ¿qué sustituye a la justicia desde el punto de vista ideológico? La igualdad. Porque no hay idea de justicia de suyo. Lo que hay es injusticia relativa. ¿Y eso qué? Desigualdad. Pero desigualdad como meta, no como... Perdón, igualdad como meta. Y ahí se ve que la socialdemocracia no es más que
es el socialismo totalitario con un punto de resignación. No vamos a ser capaces de hacerlo del todo, porque del todo es el paraíso proletario. Y eso no podemos hacerlo, porque el capitalismo, mal que nos pese, el capitalismo de mercado ha resultado ser un sistema de generación de bienes y de servicios mucho más eficiente que la economía planificada. Pero el ímpetu es el mismo, convertido en un ímpetu utópico, resignado. Pero esa resignación también es circunstancial. No vaya a ser que el asunto se pueda. Así que progresemos en esa dirección y ya veamos. Pero me interesa más la comprensión que Hannah Arendt dice que la inteligencia política consiste en ser capaz de ver como los demás lo ven. Ver esto, que en el fondo es ver como nos ven, es, en mi opinión, una enorme ganancia desde el punto de vista comprensivo y también desde el punto de vista teórico. Y, en fin, aunque yo no soy político, me parece que también desde el punto de vista práctico. Bueno, un asunto del que les he pasado, pero en el que quiero poner el énfasis es ¿y de qué nos tienen que liberar? ¿Cuáles son las estructuras a priori según las cuales se produce la injusticia, entendida por la injusticia la desigualdad relativa? Pues, hombre, para empezar, y por ir a lo obvio, la herencia. En segundo lugar, y todavía antes de la herencia, la genética que les hace a ustedes mujeres o hombres. Porque el Estado se encuentra con un hecho lamentable y es que sus ciudadanos son de una especie mamífera, dualizada sexualmente. Y entonces la genética y la estructura de los mamíferos establece una diferencia originaria entre sus ciudadanos. Pero ¿nos puede liberar de eso? Claro que nos puede liberar. ¿Cómo? Diciendo que la genética y la biología es irrelevante para el establecimiento del sexo, que eso lo hace el ciudadano de manera libérrima y emancipada de la biología ante el juez de instrucción. Y entonces, delante del juez de instrucción, cuando él dice yo soy lo que me da la gana, un chopo, un álamo blanco, pues entonces, sí, ustedes se ríen, pero por la boca de ese habla el poder cuyos signos producen lo que significan, que es como el catolicismo define los sacramentos. Y el Estado es la instancia, el espacio institucional, el agente que nos libera del nacimiento, de la desgraciada condición tutelar en la que están los ciudadanos que tienen 5 años. Que es la única razón por la que el Estado tolera semejante clase de sociedad que está constituida por todas las diferencias más ominosas y oprobiosas, que es la diferencia entre varón y mujer y entre adulto y niño. Porque son diferencias que se siguen de nuestra condición mamífera. No pasa nada, la condición mamífera se puede suspender, ustedes se pueden hacer álamo blanco. Yo mañana voy a una finca de mi padre a plantar 20 álamos blancos. No crean que les hablo de álamos blancos sin saber, ¿eh? Pues yo también álamo blanco. Pero se dan cuenta, o sea, el Estado convierte nuestra libertad en capaz de ponerse a salvo de cualquier clase de pasado, porque cualquier estructura a priori de la acción es pasado. Y eso es el futurismo progresista del Estado, que es el agente y la sede del poder que hace efectiva la ideología progresista. Y entonces, aquí la verdad es impertinente, no existe. Lo que existe es la igualdad, la pura igualdad. Y la justicia no hay ningún otro criterio para saber qué es lo justo que la desigualdad. ¿No se han preguntado ustedes algunas veces de estos tíos por qué les molesta tanto la desigualdad? Hombre, la desigualdad de derechos, de oportunidades, pero la desigualdad de resultados, ¿por qué les molesta tanto? Y entonces, ustedes entenderán que los presos están en la cárcel porque
el sistema de suyo les desestructura y ellos desestructurados hacen cosas que no les son imputables a título propio, sino que les son imputables en tanto que miembros débiles del sistema. ¿Me siguen? Y por tanto están dentro de la cárcel porque son las víctimas, porque los que estamos fuera somos los que no somos tan débiles y sobrevivimos de manera cómplice con el sistema y por tanto somos al final los auténticos culpables de que haya criminales dentro de las cárceles. ¿El Estado español es el culpable de que los etarras estén dentro? Claro. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Hacernos conscientes de todo esto y acudir compasivo a la liberación del cautivo y al mismo tiempo ejercer una labor insistente de pedagogismo concienciador de los que en el fondo, de manera inconsciente, somos los cómplices ejecutores de un sistema cuya nocividad padecen las víctimas. Y dice, oiga, pero ¿nos lo hemos vuelto locos? Sí. Sí. Esta es la teoría que inspira el derecho penal europeo, progresista. Y es que los que tienen la culpa no están dentro, están fuera. Y además inconscientemente. Pero así lo pueden poner ustedes en todo. Y entonces se ve que el estatalismo y la verdad no son compatibles. Y que el estatalismo es el estado ideológico de la existencia de los europeos y occidentales contemporáneos. Y que ese es nuestro estatus. Y que vivimos en ese entorno. Y que eso es el estadio, no sabemos si terminal. Elio dice, y yo le presto, me convence que esta dinámica no se va a parar hasta que se agote a sí misma. Porque desde luego hay pocas dinámicas más exitosas que esta, que haya conseguido transformar en probablemente la difusión del cristianismo al principio de nuestra era, pero no hay otro acontecimiento como este. En tres siglos, de una manera intensiva, no somos los que éramos. Somos esto. Vivimos en un estado ideológico. Y además ustedes y yo somos el elemento recesivo, regresivo, tóxico, acantonado y sobre cualquier otro la religión. Pero como me estoy pasando y Elio es tan amable que no me lo dice, le voy al último punto y resumo. ¿Hay algún acto humano que refute todo este planteamiento que les he hecho? ¿Hay alguna acción que afirme al mismo tiempo la justicia, la verdad y la libertad? Yo solo encuentro una, que es un acto injustificable desde sus antecedentes. El acto que es la exhibición más colosal, me parece a mí, aunque sea un acto relativamente ordinario, la más colosal de que los antecedentes no son suficientes para explicar la acción de un sujeto. Y si no son suficientes para explicar la acción de un sujeto, ese sujeto es capaz de hacer algo libre. Y si es capaz de hacer algo libre, esa libertad es prenda de que es capaz de mirar las cosas al margen de sus propios intereses. Y si es capaz de hacer las cosas de una manera libre, porque las causas no están antes de su acto, y por tanto es capaz de mirar las cosas al margen de sus propios intereses y de los de su clase y de los que se quiera, entonces ese sujeto es capaz de la verdad. Y además no va a quedar satisfecho hasta que encuentre esa mirada y ese punto de vista. Yo les propongo que ese acto es el perdón, que no hay ninguna razón para que el que perdona tenga que perdonar al agresor. Ninguna. Más todavía. Se dan todas las razones para que no tenga que hacerlo. Todas. ¿Por qué perdonar al sujeto cuya voluntad deliberada de hacerme daño está ahí, latiendo? Sí.
No, bueno, seguro que aparece algún psicólogo y dice, sí, bueno, sí, mejor que perdones, porque... Pero ustedes me dirán, oye, pero el perdón es un acto humano y yo no estoy seguro. Los judíos dicen que perdonar solo perdona Yahvé. Y a mí me parece que hay ahí algo de verdad. O dicho de otra manera, la gratuidad libérrima e incausada de un acto indubitablemente libre requiere de un poder que es un poquito más grande que el nuestro. Y por tanto, y por razones bien distintas de que seamos una ideología o de que expresa los intereses de una especie, de una clase favorecida, y por tanto es verdad que hay una cierta conexión entre un horizonte teológico y la plausibilidad histórico-cultural y política de la libertad. No porque haga falta ser creyente, sino porque hace falta tener al menos la confianza en la posibilidad de los hombres de tener conductas libérrimamente gratuitas. Porque esa gratuidad libérrima, darle lo que en ningún caso, de ninguna manera se merece lo cual no quiere decir dispensarlo de que salde sus cuentas con la justicia, que no es eso. Pero darle lo que en ningún caso, eso sí que es un acto injustificable. Y si somos capaces de eso, y lo somos, allí donde tenemos inclinaciones, lo somos todos, como perdonamos todas las personas que amamos y que queremos y a las que estimamos, si lo somos, entonces hay en nosotros una capacidad de colapsar las dinámicas prefigurantes de nuestro conocimiento, de nuestra acción, somos capaces de actos originales. Y esa clase de originalidad es tanto la forma de la libertad como la forma del conocimiento. ¿Es mentira que los seres humanos pensamos según el modo y la manera de nuestros idiomas? No, es verdad. ¿Es mentira que pensamos según las estructuras lógico-lingüísticas del pensamiento? No, es verdad. ¿Es mentira que las estructuras lógicas del pensamiento se encarnan en idiomas según momentos sociohistóricos que nos hacen entender una cosa y no entender otra, porque los idiomas tienen constantemente ganancias y pérdidas? No, es verdad. ¿Significa eso que el sujeto está clausurado al ámbito que ilumina su idioma? No. Porque en y mediante, no al margen, en y mediante esas determinaciones histórico-culturales o psicológicas o morales o sociales o de clase, en y mediante ellas el ser humano es capaz de hacer surgir una libérrima gratuidad, tanto en términos cognitivos como en términos libres. Esta es... Dice, bueno, entonces hay algo anterior al perdón que hay que reconocer que es heroico. No me voy a poner como ejemplo, quiero decir, pero después de que me despidieran todas las universidades en las que he estado, en fin, un poco sobre el rencor y el perdón, sí, vamos, como ustedes comprenderán. Entonces, y otras cosas, las que nos han pasado a todos, claro. Pero, ¿hay algún acto previo al perdón que lo anticipe? Sí. La gratitud. El hombre agradecido reconoce que todo lo que tiene no es suyo y por tanto no es yo. Pero erige y configura un yo que para afirmarse no necesita negar lo recibido. Y entonces ese sujeto se sobrepone a las estructuras que le configuran, las genéticas, las sociales, las históricas, las lógico-lingüísticas, se sobrepone afirmándose a él mediante un acto libre y que es también estrictamente gratuito, porque eso es dar gracias. Se sobrepone sin negar que está constituido por todo eso. Y a mí me parece que ahí está la matriz de una teoría del conocimiento y de una teoría de la libertad. Y también de las ideologías que son capaces de salirse del ámbito de las ideologías.
O sea, yo siempre he defendido que no ser progresista significa no tener una ideología. Y que sé que se utiliza el término ideología en un sentido positivo. Para mí eso es una confusión equívoca. Pero la entiendo, que en el uso común del lenguaje Muy bien, pues no quiero ni mirar el reloj. Pero como he visto que ustedes tampoco lo miraban y Elio no decía nada, pues aquí estamos. Ha sido un placer y muchas gracias.